El tema de hoy son los trastornos depresivos. Entonces, respecto a la definición, vamos a hablar de que son trastornos de tipo afectivo. Entonces, los pacientes van a tener un problema con el afecto tanto hacia ellos mismos como al resto de las personas y las acciones. Entonces, su ánimo va a estar deprimido. Eso significa que no va a tener el disfrute, o sea, su disminución va a estar su disfrute va a estar disminuido hacia las cosas que le gustaban hacer antes o hacia las cosas que a la mayoría de personas les hace felices. Van a tener apatía, pérdida del interés no solo en el trabajo, acá dice en el trabajo, puede ser en todo, ¿verdad? Pérdida de interés en ellos mismos, en sus relaciones interpersonales, en sus estudios, en sus trabajos, en lo que algún momento fue su meta, pierden el interés. Sentimientos de minusvalía, de que el valor propio disminuye, de que no son capaces de lograr cosas. Pueden comenzar con insomnio. Esto a su vez es como un ciclo, ¿verdad? Porque, o sea, si no duerme, piensa. Y cuando piensa en la soledad de la cama, pues usualmente son pensamientos negativos que empeoran el estado de depresión. Anorexia e ideación suicida, que es el mayor de los problemas en la depresión. Entonces, un poco de historia. El libro nos cuenta de Kraepelin, que dividió o clasificó en su momento la depresión como una depresión bioquímica y una depresión psicógena. Entonces, él, lo que decía de esto era de que la depresión bioquímica podía ser maníaco-depresiva, endógena, era psicótica. Entonces, era distinto, algo bioquímico que era como una enfermedad netamente, una enfermedad que no se podía modificar con conducta, con terapia ni nada, a diferencia de una depresión psicógena, que era neurótica, exógena, reactiva. Entonces, a lo largo del tiempo todo esto se fue estudiando, se fue esclareciendo, clasificando nuevamente. Actualmente la DSM-4 y el CIE-10 clasifican la depresión según la cantidad de veces que ha tenido el evento. Entonces puede ser ahora episodio único o recurrente, y también la clasifica según la intensidad de su cuadro clínico. Lo vamos a ver posteriormente. Epidemiología. Bueno, entonces el riesgo de sufrir un episodio depresivo a lo largo de la vida existe y es bastante. O sea, como población general tenemos desde un 5 a 25% de riesgo de padecer, o de posibilidades, mejor dicho, de padecer un episodio depresivo. Más que todo esto lo tienen las mujeres, y nos podemos dar cuenta, ellas tienen del 10 al 25% de posibilidades. Eso significa que estamos hablando de una de cada 4 mujeres puede llegar a tener un episodio depresivo. Y los hombres, pues de 5 al 15%. Las edades, como pueden ver, se da desde edades más jóvenes en mujeres, desde los 30 a los 60 años, y los hombres de 40 a 70 años, que ya es la balanza ya se inclina más como por la edad, ¿verdad? Que sea algo similar. Usualmente se puede generalizar que la mayoría de veces, o el riesgo de edad para desarrollar depresión está desde los 25 a los 30 años, población joven. Factores de riesgo, podemos estar hablando de longevidad. ¿Por qué? Porque, o sea, si nos ponemos a pensar en los ancianos, la mayoría de ellos ya cumplió con todo aquello que le emociona a uno en la vida, ¿verdad? Ya pasó la infancia, diversión, alegría, ya pasó la juventud, emociones, relaciones interpersonales, graduaciones, metas por cumplir, ya pasó la adultez en donde la mayoría se casa, vida nueva, se compra casa, tienen hijos, y ahora ya son ancianos. La mayoría ya tiene hijos y la mayoría de sus hijos ya se fueron de casa. La mayoría tuvo mascotas y la mayoría de sus mascotas falleció. La mayoría se casó y la mayoría puede que haya enviudado. Asociado a esto le podemos añadir que pueden tener algún otro trastorno mental asociado, o que bien pueden tener alguna comorbilidad médica de base por la edad, enfermedades crónico-degenerativas. Asociado a esto, agregamos de que ya no, la mayoría puede estar jubilada, y entonces el mayor tiempo que pasa lo pasa en casa,
sin entretenerse con nadie o con nada. Entonces todo esto lleva al anciano o a la longevidad a ser un factor de riesgo importantísimo para depresión. Otra cosa son los cambios psicosociales. Entonces, pero más o menos, ¿a qué nos referimos con cambios psicosociales? Todo aquello que se ha alterado en nuestra vida. Yo he estado estudiando durante toda mi vida y digamos termina diversificado, termina la universidad, termina la especialización, termina la subespecialización. Total, la persona X estudió un aproximado de 35 años. Se gradúa de la subespecialización, empieza a trabajar. Ese es un cambio. Pasó 35 años estudiando y ahora ya no lo va a hacer. O sea, ya no tiene, ya no está en ese proceso de estudiante. Entonces, eso es un cambio bastante grande. Era jefe, dueño de una empresa, tenía todos a su cargo, la empresa quebró y ahora le toca estar pidiendo trabajo. Ese es un cambio drástico. También puede ser, no necesariamente tienen que ser cambios negativos, puede ser que haya sido empleado toda la vida y el jefe viene, lo asciende y le dice, mira, yo me voy a descansar, la verdad es que, yo tengo cáncer y no tengo hijos y te voy a dejar la empresa y mi casa y mi carro, porque quiero. Eso es algo bueno en teoría, ¿no? Pero es un cambio psicosocial. Es algo que no es a lo que no estabas acostumbrado, un embarazo, una boda, o sea, todas esas cosas son cambios importantes, son cambios bruscos, cambios que van a cambiar por completo nuestro estilo de vida. Ah, unos son buenos, otros son malos, pero ambos, más que todos los malos, obviamente, pero ambos pueden ser factores de riesgo para la depresión. Una enfermedad crónica, porque el paciente sabe que en cualquier momento, sabe que su enfermedad va a ser el resto de su vida, se ve como un enfermo, sabe que tiene que estar al pendiente de su medicación, sabe que se puede complicar, sabe que en algún momento se va a deteriorar, sabe que su calidad de vida no va a ser la misma que para el resto de la población y puede pensar, puede vivir como pensando en que, bueno, igual se va a morir, ¿no? O sea, de que la muerte la tiene aquí en los hombros. Entonces, todo eso es un factor de riesgo también. El uso, el uso de medicamentos, estos son medicamentos, el uso de medicamentos como tranquilizantes, antihipertensivos o ACOS. ¿Qué más? Esto lo coloqué acá, lo mencionaba el libro, me parece curioso, creo que todo el mundo lo sabe, pero igual lo pongo. Del 12.2 al 25% de médicos sufre depresión. Entonces, es importante nuestra salud mental, demasiado. Y a veces siento que no ponemos como prioridad a nuestra vida, no se pone prioridad para nosotros mismos en nada, ni en la salud física, mucho menos en la salud mental. Entonces, son cositas que tenemos que ir cambiando. Primero yo, después yo y tercero yo. Em, qué fácil decir. El 20-25% de los pacientes hospitalizados también sufre depresión. Entonces, esto me llama la atención porque la verdad es que no sé si será que lo hicieron en los pacientes hospitalizados y ellos ya tenían depresión previa a la hospitalización o si por la enfermedad que tienen y por estar hospitalizados durante largos periodos de su vida desarrollan la depresión. Independientemente de eso, tengamos presente de que 1 de cada 4 de nuestros pacientes hospitalizados tiene depresión. Entonces es importante, ¿por qué? Por el trato que nosotros les vamos a dar. Bueno, y por muchas cosas. Número 1, es importante porque eso significa que si nosotros miramos factores de riesgo o miramos signos de alarma, siento que sería ético, sería profesional, sería empático y sería necesario hacer una consulta a salud mental, a psiquiatría, porque eso casi no se ve, casi no se hace, casi nadie hace eso y casi todos los pacientes están muy mal. Entonces, no solo por empatía, como les decía, o por la importancia o por el querer a nuestros pacientes, el querer darles un manejo integral, sino porque recordemos también que la depresión, siendo una enfermedad afectiva, siendo una enfermedad mental, compromete el sistema inmune también y esto va a repercutir en la evolución de nuestros pacientes dependiendo de la enfermedad de base que tengan, ¿verdad? Otra cosa importante también es el trato, ¿verdad? Porque imagínense
El paciente está enfermo de cualquier cosa. Está aislado de su familia. Está en un hospital, comiendo lo que le den, usando lo que le den, bañándose en donde se pueda, yendo al baño que existe y perdiendo casi toda su intimidad. Y encima que llegue alguien y lo trate mal, siento que sería demasiado feo, ¿verdad? Y el paciente deprimido y encima que se le trate mal, es algo innecesario el maltrato, hay que tratar de cambiar eso. El estado civil es un factor de riesgo estar divorciado o viudo. Usualmente a las personas que tienen una relación sana, esto es como un factor protector casi para no desarrollar depresión. Y lo que les había comentado ya anteriormente, ¿verdad? Que lo considera como un factor de riesgo, también es precipitante los cambios psicosociales. Respecto a la clasificación, Robbins la clasifica como primaria o secundaria. Primaria es netamente psiquiátrica y secundaria la ve como que fue originado por una enfermedad de base, como por ejemplo cáncer de páncreas o hipotiroidismo. Lo vamos a ver más a detalle después, entonces miremos este cuadro primero. Esta es la clasificación según CIE-10 y dice, lo clasifica en trastorno depresivo mayor, episodio único, recurrente, trastorno distímico y otros trastornos depresivos. En cambio, el DSM-4 lo clasifica como un episodio depresivo, un trastorno depresivo recurrente, un trastorno persistente del ánimo o distimia y otros trastornos depresivos. Entonces, esto lo vamos a ver a continuación. La etiología. Causas primarias, como habíamos visto, hay depresión primaria. Entonces, las causas primarias podrían ser bioquímicas, cerebrales, respecto a monoaminas, ¿no? Entonces acá el libro menciona las más importantes como noradrenalina, dopamina, serotonina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estos pacientes disminuye la noradrenalina, la dopamina, la serotonina. De por sí, también las catecolaminas disminuyen y eso no solo va a dar los síntomas anímicos, sino también pueden ir secundarios e ir asociados a síntomas por disminución de efectos del sistema nervioso simpático, ¿verdad? La presión de esos pacientes puede ser baja, etc. Neuroendocrinos. Anomalías en el eje hipotálamo pituitario adrenal o bien en el hipotálamo pituitario tiroides. Entonces, acá el problema está pero no es por enfermedad, no es por hipotiroidismo, sino que es por una patología neuroendocrina de base. Neurofisiológico, alteraciones de ritmo cronofisiológico cerebrales, porque hay acortamiento de la latencia de movimientos oculares rápidos. Hay disminución del estadio 3 y 4, no more, y hay crisis en primavera y otoño. Entonces, estas son etiologías de causas primarias. Puede haber alta carga genética. Eso se da casi en todas las patologías psiquiátricas. Los antecedentes familiares están altamente asociados a que el paciente adquiera o desarrolle la enfermedad. Factores psicológicos también. Ahora, como causas secundarias están el uso de antihipertensivos, el cáncer de páncreas, principalmente de cuerpo y de cola, el alcoholismo, la supresión de anfetaminas o cocaínas en los pacientes que tenían abuso de las mismas, que tengan enfermedades infecciosas, por ejemplo, SIDA, influenza, porque influye no solo psicológicamente en la persona, por ejemplo, wow, en años anteriores, ¿verdad? En donde el SIDA era un tabú y todo. Tengo SIDA, ya nadie me va a aceptar, nadie me va a querer, la sociedad no me va a ayudar. Y de por sí así era, lamentablemente, ¿verdad? O sea, la sociedad basura. Y pues el miedo a lo desconocido, no se sabía nada, entonces yo ni lo voy a voltear a ver porque seguro me contagio. Esas enfermedades y empezaban con el racismo, la homofobia, vamos a ahondar en eso. Entonces, no solo afecta psicológicamente, sino que también afecta fisiopatológicamente. Cáncer, enfermedades crónicas, que tengan trastornos neurológicos por degeneración neuronal de la corteza o estructuras subcorticales. Aquí puede ser entonces Alzheimer,
Huntington, Parkinson, lesiones focales que comprometen el sistema límbico y sus proyecciones corticales, más que todo regiones izquierdas. Aquí dice también SB izquierdo, con afasia broca, tumor en región temporal mediana, hipotiroidismo, etcétera. Acá nos muestran las gráficas que prácticamente es como toman en cuenta lo que vimos anteriormente. Estos son medicamentos frecuentemente asociados con depresión. Hay analgésicos y antiinflamatorios, como la indometacina, el fenilbutazona. Hay antibióticos, hay hipotensores, bueno, antihipertensivos. Hay antipsicóticos, drogas cardíacas como los digitálicos, corticosteroides, y hay medicamentos así específicos como disulfiram, L-Dopa, anticonceptivos orales. Seligman postuló que la desesperanza aprendida se presenta cuando un individuo es sometido en forma repetida a estímulos desagradables que no pueden ni predecir ni controlar. La persona se resigna y se deprime. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que el paciente tiene desesperanza aprendida. ¿Por qué? Porque la vida le ha enseñado que nada funciona. La vida le ha enseñado que todo, que aunque intente algo, igual siempre le va a ir mal. Entonces, él ya tiene eso de yo ya intenté hacer varias cosas y nada me sale, es porque yo no puedo hacer nada. Yo ya estuve en varias relaciones y siempre me tratan mal, siempre me pegan. Es porque yo no sirvo para nada, es porque yo no valgo la pena. Eh, Siempre me engañan, es porque yo no soy suficiente. Entonces estos patrones repetidos que ha tenido por mala suerte casi, el paciente que tener de experiencias, le llevan a sentirse desesperanzado y esto le dura crónicamente, ¿verdad? Y esto lo, lo predispone a sufrir depresión. La pérdida de refuerzo. El refuerzo son las consecuencias agradables en el ambiente, puede crear y mantener un comportamiento depresivo. ¿Por qué? Porque, o sea, yo tenía a alguien que siempre estaba ahí para mí, que siempre me apoyaba, que creía en mí, que me quería, que me ayudaba, etcétera, que me acompañaba. Pero esa persona se fue de viaje, o falleció, o se casó, o me dejó, o lo que sea. Entonces, o yo me fui y ya no está más en mi vida, no tanto como antes, o ya literalmente ya no está. Entonces, ese cambio tan brusco, esa pérdida de refuerzo, también predispone a depresión. Esto literalmente lo copié y pegué porque no supe cómo. Siento que todo es importante, lo voy a leer. Dice neuroimágenes. En las depresiones de iniciación temprana, algunos estudios muestran disminución del volumen del hipocampo, aumento del volumen de la amígdala derecha o pérdida de la simetría normal de la amígdala, disminución del volumen de los ganglios basales y disminución del volumen de la corteza prefrontal. En las de iniciación tardía se han descrito hiperintensidades en la sustancia blanca, atrofia difusa cortical y subcortical y aumento de los infartos cerebrales silenciosos. Es importante, ¿va? Como para tomar en cuenta. Siento que esto es más como para poner pausa, buscar imágenes, recordarlo y después cuando tengamos un caso clínico, pues asociarlo, ver si es real. Lo pongo nada más. Un hallazgo muy importante y que persiste después de mejorar la depresión es el de la disminución de la secreción de la hormona del crecimiento durante el sueño. Esto es importante también, ¿verdad? Porque esto va a repercutir en el manejo de ciertas patologías también, siento yo. Y es algo que casi no se sabe, o sea, no es muy escuchado en la influencia de la depresión con la disminución de síntesis o de secreción de la hormona de crecimiento. Presentación clínica. Hay varios tipos, hay 3 tipos de presentación clínica para la depresión. Y bueno, los vamos a ver bien. Predominio depresivo. Entonces, acá, esta es como fácil, ¿no? En cierto modo, siento que es como sencillo poder decir que alguien o que algún médico se va a fijar o va a creer que este paciente tiene depresión. ¿Por qué? Porque tiene el predominio depresivo, o sea, el paciente se ve deprimido, por favor. Entonces, esto es frecuente, hay frecuentemente insomnio e hipersomnia. Hay trastornos de sueño, de trastornos de menstruación, o sea que hay irregularidades, trastornos de alimentación,
que hay anorexia, hay cefalea, hay hipocondriasis, hay ansiedad. Pero lo más importante es que estos pacientes se van a ver tristes, se van a ver deprimidos. O sea, yo sé que la depresión no tiene una cara, que no tiene un rostro, pero obviamente si nosotros vemos a alguien con los ojos llorosos, a alguien con la fase así decaída, triste, que con respuestas cortas, versus alguien sonriente, yo siento que es mucho más lógico pensar que la persona que se ve triste pues tenga depresión. No significa obviamente que la persona que se ve feliz no tenga, porque como les mencionaba, la depresión es que tenga un rostro, pero es más fácil, ¿no? Entonces este predominio depresivo es la mayor presentación clínica que se diagnostica, porque clínico se le hace muy sencillo decir, bueno, este paciente tiene depresión, se ve que tiene depresión y sí. Predominio somático. Entonces acá ya se le va subiendo un poquito a la dificultad del clínico para el diagnóstico adecuado. Acá el dolor es el principal síntoma y es el síntoma inicial en el 35% de los pacientes que tienen depresión. Ojo, es 35% es mucho, es casi que el 3 de cada, em, un poquito más, 3 de cada 10. Entonces, imagínense, la mayoría de los pacientes que llegan por consulta por dolor, no se les pasa a psiquiatría, no se piensa en depresión, usualmente se piensa en muchas comorbilidades y si no tiene nada, pues mire usted no tiene nada, ¿va? O sea, no tiene nada por mi cuenta, está bien, panes y que se vaya a su casita y fin. Pero el paciente sí tiene dolor, o sea, ¿y qué dice el paciente? El doctor no sabe nada. Va con otro doctor, lo mismo. ¿Qué pasó? Ningún doctor sabe nada. ¿Por qué? Porque nadie tiene esa tendencia de pensar que la depresión también puede tener una presentación somática. Entonces, se ha visto que estos dolores mejoran con amitriptilina o duloxetina. Va mejor si el dolor duró, a los pacientes que tienen este manejo les va mejor si el dolor duró menos de un año e inició al mismo tiempo que los síntomas depresivos. Esto no quiere decir que a los demás no les vaya bien, pero a los que tienen esas características les va mejor. Neurológicos. Pueden tener síntomas como vértigo, tinnitus, visión borrosa, falla en memoria y concentración. Y miren, aquí ya se viene un patrón clásico, o sea, vamos como asociando. A ver, autonómicos, palpitaciones, disnea, poliacuria, sequedad de la boca, calor. Miren, estos, o sea, yo no sé si ustedes conocen personas que se quejan tanto como de lo de la sequedad, de la poliacuria, del calor. Y, y uno, al menos yo antes no lo asociaba tanto a depresión, ahora yo creo que voy a ser como más perceptiva en eso, porque ya que sé que puede tener un predominio somático la presentación clínica, siento que por ahí va la patología base de muchas personas. Pueden tener sensación de cuerpo extraño en la garganta, alteraciones menstruales y sexuales, que ya no sienten placer sexual, o bien que tengan dispareunia o ya que no tengan deseos, ¿verdad? Prurito, dispepsia, o sea, son cosas que realmente uno no las asocia a depresión, o sea, lamentablemente porque, o sea, es importante hacerlo, pero alguien que por prurito, creo que muy difícilmente se diría tiene depresión, o sea, bueno, entonces imaginémonos, hagamos de esto un cuadro clínico. Imagínense que llega a consulta una paciente con cefalea y dolor torácico, dolor de pecho, me duele el corazón. Va. Y así con la mano, esto parece crisis de ansiedad, pero no. O pseudo, pero no. Llega y que le duele desde siempre y que tiene agruras y que cuando se levanta de la cama tiene la visión borrosa y se marea un montón y qué podrá hacer, qué tiene, qué tendrá y qué más le podemos asociar, que siente sus palpitaciones, se le seca la boca a pesar de que toma agua, bla, y todo esto, ¿verdad? Toma acetaminofén, pero después el dolor vuelve. Entonces,
son cosas que pienso yo que desde ahora vale la pena hacer un interrogatorio. O sea, como clínicos, siento que sabemos lo necesario como para orientar ciertas patologías, a ver si es una emergencia o no es una emergencia, o a qué especialidad referir, si es que se necesita referir, etcétera. Pero ya tomando en cuenta de que la depresión puede ser una presentación clínica, siento que es importante el predominio somático puede ser una presentación clínica de la depresión, perdón. Pienso que es importante que si nosotros sentimos ese DNB, si nosotros sentimos que esa paciente no tiene realmente nada, o sea, nada médico, o sea, nada médico, ajá, de cuerpo, pero si tiene síntomas que puedan asociarse a una depresión, siento que es importante un buen interrogatorio. Y si nosotros tenemos esa sospecha, mandarlo a psiquiatría, porque si no, el paciente va a tener no solo la depresión, sino esa sensación crónica de enfermedad. Y qué feo, ¿verdad? Esto está horrible porque, o sea, esto es importantísimo. Hay otro predominio en la presentación clínica de los trastornos depresivos, que es de predominio de otros síndromes psiquiátricos. Entonces, imagínense que llega un paciente con todo el cuadro clínico de ansiedad, se ve como ansiedad, suena como ansiedad, le dan medicamento para ansiedad, pero no resuelve. Y no resuelve porque era depresión, pero con una presentación de predominio ansioso. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se recomienda que considerando pues toda esta asociación entre las presentaciones clínicas, se recomienda que cuando yo diagnostico a mi paciente con ansiedad, le tengo que buscar depresión, solo para quedarme tranquilo, solo para dormir en paz. Porque si en caso tiene depresión, ya sea ansiedad y depresión, o sea, solo depresión, y yo solo le doy medicamento para la ansiedad, mi paciente no va a mejorar. Y si mi paciente no mejora, entonces va a entrar en negación. Ya no va a querer ir a terapia, no va a aliviarse y va a pasar el resto de su vida con depresión. Entonces, puede llegar a suicidarse por no haberle dado el tratamiento adecuado. Entonces, sí, realmente es importante. Es que son cosas bien, bien duras, ¿va? Porque, o sea, imagínense la depresión en que termina, su fin es la muerte. Em, Se puede presentar también como alcoholismo. Hay veces que el alcoholismo, como habíamos visto antes, es un factor de riesgo, ¿verdad? O sea, puede que por el alcoholismo se llegue a la depresión, pero puede ser también que la depresión lleve al alcoholismo o que la depresión esté asociada al alcoholismo. O sea, tanto como estoy deprimido puedo empezar a beber, como puedo beber por estar deprimida, como puedo beber y eso después me va a deprimir. Entonces, la farmacodependencia también, todo el abuso de sustancias. También se puede presentar como hipocondria, con pacientes hipocondríacos. Aquí se ven los cuadros, los trastornos orgánicos y la depresión. Entonces, si pienso que esto es más como de pausarlo, igual lo voy a leer, más como para mi beneficio. Pero prácticamente dice, los neurológicos pueden ser por enfermedad de Alzheimer, Parkinson, Huntington, actividades cardiovasculares, tumores cerebrales, cefaleas, epilepsias, esclerosis múltiple, endocrinos como hipotiroidismo, enfermedad de Addison y Cushing, trastorno de calcio, posparto y síndrome de depresión posparto, premenstrual, feocromocitoma, hipoglucemia, los metabólicos, porfiria, deficiencias vitamínicas, enfermedad de Wilson, los tumores como el cáncer de páncreas y los retroperitoneales, los cardiovasculares como cirugía cardíaca y las infecciones como hepatitis, influenza y brucelosis. Los cuadros clínicos, puede ser episodio depresivo mayor. Para hacer un episodio depresivo mayor tiene que haber durado más de 2 semanas y haber durado más de 2 semanas, tener más de 4 síntomas de los que vamos a ver más tardecito, ¿verdad? Aquí estos pacientes pueden tener insomnio, es bastante frecuente, como habíamos dicho en la presentación depresiva, que hay insomnio. Entonces, el insomnio se puede clasificar en 3 tipos. Está el inicial, que tiene la dificultad para conciliar el sueño, o sea, el paciente no se puede dormir.
Son las 9 de la noche, se acuesta, no se puede dormir, llega a la medianoche, no se puede dormir, llegan las 3 de la mañana y hasta en ese momento el paciente logra dormirse. Está el insomnio intermedio. El paciente se acuesta a las 10, se queda dormido, despierta y luego vuelve a dormir, despierta y luego vuelve a dormir. O sea, no tiene como un sueño rico, un sueño así confortante, reconciliador, sino que tiene tendencia a interrumpirse su sueño. El insomnio terminal. El paciente se queda dormido desde las 9. A las 2 de la mañana él se despierta y ya no se puede volver a dormir. Entonces, esos son los tipos de insomnio. La depresión mayor tiene uno o más episodios depresivos mayores, así, o sea, de estos episodios que habíamos mencionado anteriormente. Si se repite, o sea, si ha existido uno o más, pero sin historial de manía o hipomanía, entonces esto es depresión mayor. Porque si ya hay manía o hipomanía, esto es un trastorno bipolar, no es depresión, ya es un trastorno bipolar. Entonces, esta depresión mayor se puede subclasificar y se clasifica según la frecuencia de la cantidad y frecuencia del episodio. Entonces, puede ser episodio único, depresión mayor de episodio único. Solo una vez, único, pues, o sea, o episodio recurrente, que no haya sido solo uno y que tienda a tenerlos. Depresión mayor recurrente. La depresión mayor recurrente se puede clasificar en leve, moderado y severo. El severo se puede clasificar con y sin características psicóticas. Entonces acá mi paciente ya puede estar teniendo, por ejemplo, alucinaciones, ideas delirantes, etc. Y esta con características severa, con características psicóticas, ya se puede subclasificar en melancólicas o atípicas. Entonces, estos son los criterios diagnósticos que habíamos visto para una depresión mayor, que el episodio depresivo debe durar al menos 2 semanas. No han existido síntomas maníacos o hipomaníacos en ningún periodo de la vida. No es atribuible al consumo de sustancias psicoactivas o a ningún trastorno mental orgánico. Y deben estar presentes 4, habíamos dicho, de los siguientes síntomas. 1. Pérdida del interés o de la capacidad de disfrutar en actividades normalmente placenteras para el sujeto. O sea, a mí antes me gustaba salir a tomar el sol. A mí antes me gustaba escuchar música. A mí antes me gustaba bailar, me gustaba cantar, me gustaba escribir, me gustaba estudiar. Ahora no me gusta nada, nada. O sea, nada de las actividades que a mí me daban placer, ahora no las disfruto. Ausencia de reacciones emocionales ante situaciones que normalmente las producen. Es mi cumpleaños, me siento feliz. No sé, de por sí como que los cumpleaños me emocionan. Ya terminé el año, gané, me siento tranquila, me siento feliz. Eso es lo normal, ¿no? Es lo que se espera. Es el cumpleaños de mi mamá, me siento feliz porque está conmigo, etc. Pues esas son cosas o son actitudes, son reacciones emocionales normales. Pero si yo ya no la tengo, o sea, si yo tengo ausencia de esas reacciones emocionales, esto ya cuenta como un síntoma. Si, por ejemplo, logro graduarme y no me produce nada, o sea, bueno, sí, me gradué. Eso es un síntoma. Despertarse por la mañana 2 horas antes de lo habitual. Todos los días yo tengo mis alarmas a las 4 de la mañana, pero desde hace 2 meses me despierto a las 2. A las 2, a las 2, a las 2, y ya no me puedo dormir. Eso era insomnio tardío, ¿verdad? Y ese es un otro síntoma. Empeoramiento matutino del humor depresivo. O sea, sí, yo estoy triste, estoy con síntomas, estoy triste, me siento deprimida, pero más que todo en la mañana. O sea, peor, 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 peor en la mañana. En la mañana me va muy mal, fatal. Entonces, eso es un síntoma. Objetivamente, enlentecimiento motor o agitación. O sea, no me siento lenta, soy lenta. O sea, no es que yo me sienta así, es que yo antes
yo trabajo pintando o lavando carros, haciendo algo así como de cantidad. Y antes lavaba eh, 3 carros en una hora. Ahora lavo un carro en 2 horas. Y no me queda bien. Eso es lentitud. O sea, realmente se nota, es objetivo. Y yo no estoy haciendo nada más en ese tiempo, solo lavándolo. Me vuelvo lenta, no lo siento, lo sé. O sea, lo puedo evaluar, puedo darme cuenta. Pérdida marcada del apetito. Estoy bajando de peso, pero no tengo ninguna enfermedad. ¿Por qué? Porque está bajando de peso, ha dejado de comer. Sí, la verdad es que ya no me da hambre. O sea, antes comía mis 5 tiempos, em, pero ahora ya no sé, no me da hambre, no me dan ganas de comer, no me dan ganas de desayunar. Me despierto tarde y me duermo temprano, me gusta solo estar durmiendo, almuerzo poco, en lo que haya. No tengo antojo de nada, no me gusta la comida, solo como porque tengo que comer. Cuenta como siento. Pérdida marcada del peso, esto está muy relacionado con la anorexia, sin embargo, pues puede ser por otras causas, ¿verdad? Imaginémonos de que sea por cáncer de páncreas. Notable disminución de la libido, ¿verdad? Entonces, sí, antes yo disfrutaba de mis relaciones sexuales o tenía deseo o tenía la intención, ahora ya no, ni siquiera quiero, y si lo tengo, ni siquiera lo disfruto, no es que me duela, no es que, eh, no sé qué pasa, o sea, solo ya no quiero, solo ya no me gusta, como antes. Ujú. Eso cuenta como síntoma. Entonces habíamos visto que habían clasificaciones para cuando habíamos visto que se clasificaban un montón la depresión, ¿verdad? Entonces, la depresión cuando era severa con síntomas psicóticos podía ser melancólica, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de melancolía, de una presentación melancólica, un cuadro clínico melancólico, es que usualmente la depresión es endógena, es triste, el paciente está triste a pesar de que le pasen cosas buenas, a diferencia de la típica. En la típica esto no sucede. O sea, en la típica me pueden pasar cosas buenas, me pongo feliz y luego regreso a mi estado de depresión. En cambio, en la melancólica no. O sea, en la melancólica era así como habíamos dicho, yo logro tal cosa, a mí me regalan, me ascendieron de mi trabajo o me dieron regalos para mi cumpleaños o este vino a visitarme mi novio que vive en otro país, casi no lo veo. O sea, son cosas buenas, son cosas excelentes, me gradué, pero igual sigo triste y que tenga 3 de las siguientes características. Calidad diferente del ánimo, que esté más deprimido por las mañanas, que se despierte de madrugada, que tenga retardo o sea, la lentitud que habíamos hablado o agitación, anorexia o pérdida de peso y culpa excesiva o inapropiada. Entonces, esto me está pasando porque yo me lo merezco. Yo no soy una buena persona, yo no valgo nada, yo no hago nada bueno, yo no valgo la pena, etcétera. Em, Estas son características de las que habíamos visto en el cuadrito anterior. La mayoría se asocia a esto, entonces esta es melancólica. Entonces, esos pacientes les va bien los antidepresivos tricíclicos y la electroterapia. Por eso es importante clasificarlo, porque si lo clasifico, le voy a dar el medicamento adecuado. No es de que, bueno, yo veo a mi paciente triste, de plano tiene depresión, le vamos a dar antidepresivos. No es así, no funcionan así las cosas. Si hay clasificaciones es porque es importante, es porque no todas tienen la misma evolución o no todas tienen el mismo pronóstico o no todas necesitan el mismo tratamiento. Por eso existen las clasificaciones. Entonces, si es melancólico, les va bien antidepresivos tricíclicos y la electroterapia. Si es atípico, que es que sí se pone feliz con las cosas buenas, pero luego regresa a su estado de tristeza y que tiene 2 de los siguientes síntomas como aumento del apetito. Miren qué contradictorio, porque acá el paciente va a estar comiendo. Entonces, si está comiendo, aumenta de peso. Tiene hipersomnia, o sea, va a estar tratando de dormir todo el día. Tiene parálisis de plomo, es decir, sensación de pesadez en los brazos y en las piernas, ese peso. Tiene un patrón de larga duración
sensibilidad al rechazo interpersonal que resulta en menoscabo social. Entonces, estos son características de la depresión atípica, más que todo sean mujeres. Y aquí se trata con inhibidores de MAO o ISRS. Entonces es importante clasificarlo, como les había dicho anteriormente, por su tratamiento. Quiero ver. Sí. Va. Estacional. ¿Por qué estacional? Porque tiene tendencia a que se exacerbe o a que suceda durante el invierno. Entonces, en los pacientes que tienen este tipo de depresión estacional durante el invierno, a ellos les va bien salir a la luz, o sea, salir como a exponerse al sol, los ambientes estén claros, las paredes blancas, las luces encendidas, eso les ayuda en su tratamiento. El posparto, cuando estamos hablando de una depresión posparto, tenemos que ser específicos en tiempo. La definición es en 4 semanas, ese es el dato, 4 semanas, un mes. De ahí no es depresión postparto. La distimia. La distimia es que el paciente está deprimido casi todo el día, más de la mitad de los días por 2 años mínimo. O sea, el paciente pasa triste casi siempre. Tiene periodos de menos de 2 meses sin depresión, con al menos 2 de los siguientes síntomas: anorexia o hiperfagia, insomnio o hipersomnia, baja energía o fatiga, baja autoestima, concentración mala o dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza. Esa es la distimia. Otros trastornos depresivos. Está el trastorno disfórico premenstrual. Esto sea la última semana luteínica y remite a los días de la menstruación. Por eso es de que yo siento que por eso hay aumento de depresión, de la prevalencia de depresión en mujeres. Bueno, por eso, porque la mayoría de hombres, por el machismo, no acostumbra a acudir al profesional cuando se siente emocionalmente mal, o algunos ni siquiera saben reconocer sus emociones y decir yo estoy mal, ¿verdad? En cambio, las mujeres, como pues por lo mismo el machismo, socialmente se les ha dicho que para ellas está bien expresarse, para ellas está bien sentir tristeza, sentir cosas, llorar, etcétera. Entonces, ellas tienden a ir más al psiquiatra. Sin embargo, esto de la menstruación siento que es una variable importante con relación a aumentar la prevalencia de mujeres por el trastorno disfórico premenstrual. Está el trastorno depresivo menor. Entonces, como es menor, dura menos de 2 semanas, pero dura al menos 2 semanas, pero tiene menos de los 5 ítems menos de 5 ítems de los que les mostré de la clase del diagnóstico. La depresión breve recurrente es menor a 2 semanas, más o menos de 3 a 5 días. Es mensual, pero no menstrual. O sea, le da todos los meses al paciente o a la paciente, pero no está relacionado con el periodo menstrual. Esto es preocupante porque, miren, o sea, realmente quiero que hablemos de esto, de la depresión breve recurrente. ¿Por qué? Porque siento que es algo demasiado común. Siento que es algo que casi todos tienen, o sea, eso de deprimirme por tiempos cortos. Y como me deprimo por tiempos cortos, no importa, estoy bien. Si se dan cuenta, más o menos dura de 3 a 5 días. Entonces, estar triste unos 3 días seguidos, creo que pasa en la mayoría. Y entonces, ¿qué pasa? El resto del mes, todo bien. 27 días normales, pero 3 días de depresión, todos los meses. Yo la verdad, si no me estarían diciendo esto, yo no lo vería tan mal. O sea, yo vería mucho peor el trastorno depresivo menor. Sin embargo, este está más relacionado con intentos de suicidio. Esta depresión breve recurrente. Entonces, esto es un grito de intervención, no solo para nosotros mismos, sino para nuestros amigos, familiares y colegas, porque la salud mental es importante. Hay que ir a terapia, porque realmente es mortal. O sea, el fin de la depresión es mortal. Lo peor de esta depresión breve recurrente es que no tiene tratamiento. Entonces lo dejo para tomar en cuenta.
Diagnósticos diferenciales. Bueno, como diagnósticos diferenciales están las condiciones no psiquiátricas como el duelo no complicado mayor a 2 meses o que se presente marcado menoscabo psicosocial, los trastornos de adaptación en los 3 meses siguientes al estrés, el trastorno bipolar, pero acá a diferencia de la depresión, que es unipolar, pues va a tener episodios maníacos o hipomaníacos, la ansiedad, porque ya habíamos visto que la depresión puede tener una presentación ansiosa, enfermedades orgánicas, porque hemos visto que la depresión puede ser secundaria y puede ser secundaria a enfermedades de base médicas orgánicas, ¿verdad? El drogas, porque igual secundario a consumo de drogas. Factores de riesgo para el suicidio. Intentos previos, soledad, que sea hombre, mayor de 50 años, enfermedad física dolorosa o crónica, pérdida de trabajo o muerte de familiar cercano. Son 6. Entonces, siento que esto es más que todo por lógica, ¿verdad? Si ya lo intento una vez, lo voy a volver a intentar. La mayoría de las veces, ¿verdad? O sea, si no está bajo un tratamiento. Es la soledad te orilla y te deja contigo mismo. Y en una persona deprimida, esto exacerbaría los pensamientos depresivos, que estás solo, escuchando tus pensamientos. Entonces, eso podría orillarte a orillar al paciente a un intento de suicidio. El que sea hombre, por muchas razones, pero no voy a ahondar en esto, lo voy a resumir en una palabra: machismo. Mayores de 50 años, por lo mismo que habíamos visto anteriormente, como la longevidad como factor de riesgo, que duela lo que siente la enfermedad física, que tenga una enfermedad física de base crónica o dolorosa, que esté desempleado o se le haya muerto alguien que quería. Los otros pueden ser historia familiar de suicidio, alcoholismo o farmacodependencia, existencia de psicofármacos o armas accesibles con facilidad. O sea, bueno, sí, yo tengo depresión y resulta que mi papá es policía y aquí guarda sus armas a la par de mi cuarto. Y yo he tenido ideas suicidas, deseos, planificación. Entonces, fácil, ¿verdad? ¿Cómo voy a abordar yo la interrogación de intento suicida en mi paciente deprimido? Así tal cual. Hablarle del suicidio. No ir por las ramas, pero ser muy... planificarlo bien. Lo más profesional que se pueda, sin hostigar, sin invadir al paciente, y mejor si se va escalonando la pregunta. Por ejemplo, ¿tiene ideas negras en la cabeza? O sea, eso yo creo que la verdad es muy vago. O sea, si a mí me preguntan eso, no sabría muy bien qué responder. O sea, se me ocurren muchas cosas que pueden ser ideas negras. Entonces, pero pienso que podría ser así como, ¿se ha querido hacer daño alguna vez? ¿Se ha hecho daño alguna vez? ¿Lo ha intentado? ¿Qué se ha hecho? ¿Y por qué? ¿Y qué quería lograr con eso? Etcétera. Y ya después poco a poco, ir poco a poco, hasta llegar al suicidio. Y ahí hablar claro, porque no existen eufemismos para esto. ¿Ha pensado que estaría mejor muerto? ¿Ha pensado morir? ¿Ha pensado en quitarse la vida? O sea, son cosas que van más fuertes cada vez. ¿Ha pensado incluso en algún procedimiento concreto? O sea, es decir, poco a poco, pero cada vez más intenso, más fuerte y más concreto, más dirigido al hablar del suicidio con el paciente deprimido, que es todo un reto. El tratamiento. Entonces, a mis pacientes deprimidos los puedo hospitalizar, por supuesto que sí. Aquí nos voy a hospitalizar a los casos que ameriten terapia electroconductual, depresión, que son los que tienen depresión psicótica con alto riesgo de suicidio y que no responden al tratamiento. Entonces, a ellos los hospitalizo. Hospitalizo prácticamente a todo aquel paciente descompensado que sea un riesgo para o una amenaza para él mismo y para la sociedad. Si está a punto de suicidarse o lo llevaron porque se acaba de ahorcar, él se tiene que hospitalizar. Si está ya amenazando
con matar a sus hijos o con matar a sus padres o a su pareja. Es una amenaza, es un riesgo que ese paciente esté en un manejo ambulatorio, o sea, no va a vivir con las personas que está amenazando, se le tiene que hospitalizar. El tratamiento puede ser por psicoterapia. La psicoterapia se debe hacer con psicofármacos porque se han hecho comparaciones solo con psicoterapia y no resuelve. La depresión no resuelve solo hablando, solo con sesiones, no. Necesita tratamiento farmacológico también. Al menos que sea demasiado leve, que tenga síntomas muy leves, que no tienda a repetición, que para nada se acerque a ideación o deseo de morir. Em, que tenga relación. Imagínense que hay una paciente que 3 veces al año más o menos tiende a sentirse triste sin razón alguna, este, a llorar mucho durante 2 días. Esto lo vamos a relacionar con su ciclo menstrual. Como les digo, 3 veces al año. Nunca ha perdido el deseo por vivir, nunca ha perdido la felicidad a las cosas buenas que le pasan, nunca ha dejado de hacer cosas, tiene metas, tiene objetivos, tiene disfrute, goza de hacer las cosas que le causan placer. Entonces, pues o sea, no es como que sea normal el tener este patrón conductual de que 3 veces al año me voy a poner a llorar y no sé por qué, me siento triste, incapaz y todo, pero no necesito tratamiento para eso, o sea, no necesito fármacos de por vida para eso. Siento que hay que saber cómo categorizar a los pacientes. Ella con psicoterapia, nítido. Bueno, cuando hay psicoterapia se tiene que recomendar disminuir las tareas complejas en los pacientes. ¿Por qué? Porque si yo le digo a mi paciente, o sea, si yo no hago esto y mi paciente está tratando de hacer cosas difíciles, o sea, muy complejas, demasiado, em, se va a frustrar. Recordémonos que la depresión usualmente enlentece y eso de por sí es una dificultad. Entonces, además, se pierden las ganas y eso es una dificultad. Entonces, si mi paciente se propone cosas demasiado complejas cuando está empezando todavía con el tratamiento y yo no le digo que deje de hacerlo, se va a frustrar de no lograrlo hacer o de no lograrlo hacer como él quisiera. Entonces, esto es contraproducente porque va a afectar y a deprimirlo más. Entonces, no. No incitar a vacaciones para ser feliz. O sea, esto no significa que se le vaya a prohibir al paciente salir o tener vacaciones o algo así, pero ese no es el tratamiento. O sea, o sea, no tenemos como que insistir en eso, ¿verdad? Ah, mire, usted debería de irse un, unas 2 semanitas así de vacaciones, descanso, usted lo que necesita es distraerse, vaya a comprarse, o con las mujeres se ve mucho como ese problema, ¿verdad? De que, bueno, con los hombres también, pero o sea, tienen patrones distintos, pero a la vez es lo mismo, que se compran cosas que les gusta como terapia para sentirse bien, para sanar su depresión. Y eso no es así, o sea, para nada. Imagínense que yo tengo un paciente con ideas, con intentos, no, con planificación suicida. Y yo le digo, mire, usted lo que necesita son vacaciones porque yo creo que usted está así por lo estresado que está en todo. O sea, en su casa hay muchos problemas, en su trabajo casi no le dejan tiempo para usted mismo. Tómese un descanso, vaya una semana y con eso estamos. Y si solo le digo eso, el paciente no se va a aliviar, el paciente no va a resolver, no tiene ningún medicamento. Yo tengo que medicar a mi paciente, darle psicoterapia y está bien que salga, está bien que se distraiga si quiere, pero no puedo forzar a un paciente deprimido a ser feliz o a disfrutar de la vida yéndose de vacaciones. Eso lo va a frustrar porque no lo va a lograr. No tomar decisiones importantes. ¿Por qué? Porque
No, bueno, no sé si han escuchado, la verdad no sé cómo es la frase, pero esa de no tomar decisiones cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando estás feliz, pues tampoco cuando estás deprimido, porque no estás razonando muy bien las cosas y puedes llegar a afectarte a ti o a los demás. Sigamos. Farmacoterapia. En la farmacoterapia puse como datos importantes. Hay ausencia de efecto terapéutico en las 3 a 6 primeras semanas iniciales al tratamiento. Entonces esto es importantísimo decirlo en el plano educacional. Mire, usted va a estar más del mes tomando estos medicamentos y pueda que no tengan ningún efecto en usted. O sea, usted lo está tomando tal vez todos los días durante un mes y se siente exactamente igual, incluso peor. No se preocupe, eso es normal. Tarda en hacer efecto este tratamiento. Así es. Entonces ya, si el paciente lo escucha, si la familia lo escucha, ya se empoderan, ya tienen ese conocimiento y no van a suspender el tratamiento porque a los 3 días se sienten exactamente igual, porque ellos ya saben de que es normal sentirse igual todavía hasta las 6 semanas. Cuando se dan imados hay restricción dietética. Más se tiene que esperar 4 o 6 semanas para la dosis de tratamiento y mantener 6 a 9 meses más o menos después de la recuperación. Esto se va titurando. O sea, los antidepresivos no se quitan de la noche a la mañana. No es como, bueno, mi paciente ya lleva 3 meses y ya se siente bien, se lo vamos a quitar. No, mi paciente ya resolvió su cuadro, ya se siente estable, ya no tiene signos de depresión de ningún tipo. Le voy a mantener el tratamiento durante 6 a 9 meses y ahí se suspende. Porque si no tienden a haber recaídas o recidivas. En los pacientes bipolares se da ISRS o inhibidores de MAO, o sea, los IMAO. Los AETT son anticolinérgicos, entonces no lo vamos a dar, obviamente, en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, en asmáticos, en pacientes que tengan obstrucción urinaria como por hiperplasia prostática o en cardiópatas. Las depresiones atípicas, que eran las que habíamos visto, que el paciente aumentaba de peso, comía más, etc. Ahí se les va a dar IMAO o ISRS. Y el mantenimiento por recurrencia se da durante 8 meses mínimo después de la recuperación, que era lo que decía acá, ¿verdad? La farmacoterapia en antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos. El comienzo es insidioso y el retardo psicomotor predicen una buena respuesta a la imipramina y a la amitriptilina, mientras que los pacientes con agitación psicomotora responden mejor a la amitriptilina. Estas son cosas como más de memoria e importantes en la clínica para el tratamiento oportuno del paciente, pero no es como de mucho análisis. O sea, esto lo voy a ir leyendo y es de memoria. Se dan 25 a 50 miligramos diarios y se aumentan 25 cada 2 o 3 días hasta llegar a los 150 por día, que pueden ser repartidos en 2 o 3 dosis en pacientes jóvenes y saludables. Los 150 miligramos pueden ser administrados en en una dosis nocturna para disminuir los efectos secundarios durante el día, porque pues más que todo son relacionados con el sueño, ¿verdad? Efectos adversos pueden tener sedación, hipotensión postural y efectos anticolinérgicos. Entonces esa sensación como de estar sedado. Imipramina es poco sedante, la amitriptilina es la más sedante y anticolinérgica. Y la desipramina es la menos sedante y anticolinérgica del grupo. La nortriptilina es de los AETT la que menos hipotensión ortostática produce. En los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos se utilizan en casos moderados o ambulatorios. No hay problema si se usan en ancianos, asmáticos, pacientes con glaucoma o hipoplasia prostática benigna, porque no son anticolinérgicos. Tienen efectos adversos como náuseas, son más gastrointestinales, náuseas, diarrea, nerviosismo, dolores como cefalea, problemas de sueño como el insomnio, problemas con relaciones interpersonales como la disfunción sexual. Bloquean la P450, entonces cuidado ahí con las
Cuidado con los otros medicamentos, ¿verdad? Con las interacciones medicamentosas. La fluoxetina se inicia con una dosis de 20 miligramos al desayuno para minimizar el insomnio. Si a las 3 semanas no mejora, se aumentan a 40, o sea, se duplica. Y de las 6 semanas en adelante se puede llegar hasta 60 u 80. La sertralina, esa da sueño, entonces, pues tener cuidado con eso. Se da de 50 hasta llegar a los 200. La fluvoxamina se dan 100 hasta llegar a los 200, paroxetina 20 hasta llegar a los 60. Esta puede darse quedada en la boca, somnolencia. El citalopram de 40 y se llega a 60. Los antidepresivos duales tienen menos efectos adversos. Son la venlafaxina, se inicia con 75 miligramos y la dosis terapéutica promedio es de 150 a 300 días. Está la mirtazapina, que tiene dosis terapéutica de 30 a 60 miligramos administrados por la noche. Y miralcipram, dosis terapéutica de 100 miligramos por día administrados en 2 dosis. La farmacoterapia es de inhibidores selectivos de la captación de noradrenalina. Reboxetina es útil en todos, más si hay retardo psicomotor, se da de 4 a 12 miligramos en 2 administraciones. Los inhibidores de la monoaminoxidasa se dan en unipolares, o sea, no tengo antecedentes de manía ni hipomanía, son en atípicos, son de segunda línea. La moclobemida se inicia con dosis de 450 diarios y se puede llegar hasta 600. No hay dieta especial por ser acción reversible. La tranilcipromina se inicia con 10 miligramos, se aumenta diariamente de acuerdo con la tolerancia del paciente hasta llegar a los 30 miligramos. La fenelcina se inicia con 15 miligramos y se aumenta hasta 45 a 60 miligramos diarios. Los efectos adversos son autonómicos. Por interacciones farmacológicas puede dar crisis hipertensiva y síndrome serotoninérgico. Otros antidepresivos están como por ejemplo la trazodona, nefazodona, bupropión, sulpride, amisulpride, esta se da más que todo para distimia, carbonato de litio, metilfenidato, hormonas tiroideas, antipsicóticos. La profilaxis está indicada en los que han sufrido más de 3 episodios o en los pacientes de más de 50 años que han sufrido 2 episodios. La imipramina los ISRS se usan para profilaxis. Las mismas dosis que se dan de control se dan para profilaxis y la psicoterapia cognitiva e interpersonal sirve como profilaxis. Aquí están las tablas con la clasificación de los antidepresivos, por ejemplo estos tricíclicos y tetracíclicos. Obviamente no voy a leer las presentaciones ni las dosis, pero pues se puede poner pausa, esa es como la razón por la cual está esta diapositiva. Pero sí voy a leer como los nombres de los tricíclicos y tetracíclicos. Entonces está la amitriptilina, nortriptilina, butriptilina, imipramina, desipramina, doxepina, clomipramina, maprotilina y amoxapina. Están estos, no dice, pero son los que son inhibidores de la recaptación de serotonina. Créanme, lo juro. Está la fluoxetina, sertralina, fluvoxamina, paroxetina y citalopram. Los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y duales está la reboxetina, venlafaxina, mirtazapina y minalcipram. El curso y la evolución de la depresión. La minoría de los episodios depresivos mayores son únicos. Importante, ¿verdad? Qué bueno. La duración promedio sin tratamiento es de 6 meses. Casi me daño con depresión. La mitad de las depresiones mayores presentan segundo episodio. Después de 2 ya hay más riesgo. Después de 2 ya no es 50%, es 70%. Y después de 3 episodios, 90%. O sea, ya, se fue ese paciente, ya cada rato va a tener episodios. Un tercio no se recupera completamente y mantiene síntomas entre episodios. El 20% se puede volver crónica con 2 años o más de duración continua. La distimia previa a la depresión empeora el pronóstico. El 10% de distimia desarrolla depresión el siguiente año. Y bueno, pues eso fue todo. Gracias por ver.